Bueno, buenos días a todos, Dios me los bendiga, me los guarde, de verdad es una alegría poder estar aquí otra vez y que el Señor nos llene de su palabra, ¿verdad? Esta semana, bueno, nosotros estuvimos bastante enfermitos con la virosis esa, pero bueno, para la gloria de Dios ya estamos bien. Yo, Señor, que el domingo esté bien, que nos sane. Y bueno, son esos momentos, ¿verdad? Porque cuando se nos enferman los hijos, se enferma uno, para trabajar, para todo es como un poquito más difícil, pero al final sabemos que Dios tiene la victoria, ¿verdad? Amén, así es. Amén. Entonces, bueno, vamos a continuar con el mensaje del domingo antes pasado, que hablábamos de despertando a los valientes. ¿Dónde están los valientes de este lugar? Amén. Sí, claro, por ahí quedaba. Exacto. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño recordar de lo que hablamos, ¿verdad? Lo primero que estuvimos hablando era acerca de la desolación que describía la palabra que hay actualmente, ¿verdad? La tierra está desolada, hay mucha maldad y hay muchas cosas que el enemigo se ha llevado. ¿Cierto? Hay muchas cosas que el enemigo se ha llevado del corazón de del pueblo de Dios. Hay muchas cosas que el enemigo ya ha ido destruyendo. Entre esas cosas, nuestras familias, o sea, muchas cosas que el enemigo ha intentado y en ciertos casos ha logrado destruir. Pero sabemos que el Señor nos llamó a restaurar, amén. Entonces, solamente 2 dijeron amén. ¿Cuántos amén saben que el Señor nos llamó a restaurar? Entonces, nos habla la cita aquí en Joel capítulo 1, habla de la desolación de un mundo perdido. Luego, después de eso, el Señor le muestra a su pueblo una ruta que los puede llevar a alcanzar su misericordia. Ahí habla, ¿se acuerdan cuando hablábamos de rasgar nuestro corazón y no las vestiduras? ¿Sí? Que fuera algo genuino, que fuera algo real. Entonces ahí nos contaba la escritura acerca de convertirse de corazón. ¿Cuántos se quieren convertir de corazón al Señor? Amén. Entonces hablaba de hacer ayuno, hablaba de hacer lloro y lamento. Y quiero recordarles unas cositas que son importantes dentro de estos 3 puntos. Y es que el ayuno fortalece el espíritu, hace menguar la carne y te hace permanecer lleno del Espíritu Santo de Dios. Si tú no ayunas, si tú no buscas al Señor y menguas tú, de seguro tu carne va a prevalecer. Pero si tú ayunas y oras, estás siempre lleno de la presencia de Dios. Déjenme un momentico, voy a silenciar unos micrófonos aquí. Están haciéndome ruido. Eso, ya. Entonces, sigamos con la palabra. Y la otra cosa que decía, lloro. El lloro habla de arrepentimiento, de quebrantamiento. Cuando tú lloras, por ejemplo, cuando nuestros hijos vienen a nosotros porque se equivocaron y piden perdón, es porque hay arrepentimiento en ellos. Si tú ves que viene el niño arrepentido y decir, no, perdón, y se va enseguida, eso no fue arrepentimiento de verdad. Pero cuando tú sí, eso fue para llenar el espacio y listo, me voy y ya, simplemente como para llenar un requisito, ¿verdad? Y lo tercero era lamento. El lamento habla de clamor, de clamar, de orar, de buscar la presencia del Señor, de pedir. Y rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos habla de que sea genuino, de que sea verdadero. En muchos de los lugares donde se busca a Dios hay mucha hipocresía y falsedad. Yo sé que aquí no es el lugar. Aquí hay gente sincera. Aquí hay gente que de verdad reconoce su condición delante del Señor y busca hacer lo mejor que puede. Amén. Luego, en el capítulo 2, del versículo 28 al 32, habla de que el Señor nos llenará de su Espíritu Santo. Amén. Y luego, en el capítulo 3, habla de que el Señor nos prepara para la guerra, que fue allí donde quedamos en la vez pasada. Entonces vamos a leer Joel capítulo 3 del 7 al 14 y dice: he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis
y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos. Esto habla de los que no hacen parte del pueblo de Israel. Y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Y dice el versículo 9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Dice, despertad a los valientes. Diga conmigo, los valientes. Los valientes. Diga conmigo, los valientes. Los valientes. Aunque no haya desayunado, diga, los valientes. Los valientes. Eso, acérquense. Dice, acérquense. Eso habla de reunirlos, ¿verdad? Vengan todos los hombres de guerra. Y luego el versículo 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos una vez más, llama a la congregación, o sea, a que la gente se reúna. ¿Por qué es tan importante reunirse? ¿Ustedes creen que el Señor se inventó el hecho de reunirnos para batallar y luchar como una simple excusa para que vengamos a ocupar un lugar en la silla en donde te encuentras ahora? No, eso tiene un propósito espiritual y tú y yo tenemos que abrazar ese propósito espiritual. Por eso cuando el Señor te esté llamando a través de su cuerpo, de la iglesia, a que te congregues, a que vengas a la iglesia, a que busques, atienda el llamado, porque de seguro es con un propósito. Amén. Entonces, seguimos, versículo 11, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Así es. Versículo 12. Hasta ahí, sí, la vez pasada llegamos, ¿verdad? Y es bonito que, o sea, lo que dice ya otra vez el verso 12, otra vez los manda que se despierten. Despiértense las naciones, o sea, es como si tuvieran una alarma que te estuviera diciendo ahí, despierta, despierta, ¿cierto? Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Les voy a leer el 13. Echad la hoz, porque la mies está madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y dice el 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Entonces, cuando estuvimos buscando un poquito, pero que es el valle de Josafat, que es el valle de la decisión, y ahí te hablan, te están recordando el día del juicio del Señor, el día cuando el Señor dice, juzgue a las naciones, ¿verdad? Mi amor, aquí, mira, hay algo importante acerca del nombre de Josafat. Josafat significa Yahweh ha juzgado, o el juicio de Yahweh. Es el lugar que el Señor escogió para mencionar su juicio final contra las naciones de la tierra. Nosotros estamos en los últimos tiempos y Melissa y yo estamos hablando de eso. O sea, es imperativo, es importante que nosotros seamos conscientes de eso. O sea, a veces nosotros no estamos tan conscientes de que el enemigo está acelerando su trabajo. Ustedes no se dan cuenta que la tecnología ha avanzado demasiado, pero demasiado, de una forma exponencial. El trabajo de perder a la humanidad. Entonces, como nosotros en muchas ocasiones no nos apercibimos de eso, caemos en esa rueda, en ese círculo donde el enemigo quiere mantenernos. ¿Para qué? Para que perdamos el norte, para que perdamos el rumbo de lo que Dios quiere. Entonces, allí el enemigo ha acelerado su trabajo, pero también el Señor ha dicho que va a acelerar su venida. Así es. ¿Ya? Porque si hay un trabajo que está haciendo el enemigo, el Señor no está quieto. El Señor a través de nosotros está trabajando, salvando lo que se pueda y a quien quiera, porque no todo el mundo quiere ser salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos aquí? Amén. ¿Cierto? Y
y somos el pueblo escogido del Señor. Pero tenemos que hacer un trabajo, porque no solamente es quedarte con la salvación, no solamente quedarte, no, yo soy de Dios, es también hacer el trabajo, porque es que el Señor es Dios, Él se pudo quedar siendo Dios, pero Él nos mandó a su Hijo. Entonces, cuando venga otra vez el reino, ¿quiénes vamos a estar con Él reinando? Los que le aceptamos, ¿verdad? Aquellos guerreros que tomamos el trabajo, aquellos que tomamos la hoz, porque dice que la mies ya estaba madura, o sea que ya está preparada, que hay mucha maldad en el mundo, y por eso el Señor nos llamó a la guerra, nos llamó a no estar estáticos, a hacer el trabajo. Y este fue el llamado que hizo el Señor aquí en estos versículos que están adelante, que acabamos de ver. 11, 12, 13 y 14. Y la idea es que todos nos preparemos para esto, todos. Ya Amén. que, o sea, por ejemplo, en estos días, el miércoles, nos veíamos con los niños la película de, que ya todo el mundo creo que ya se la ha visto, la de Intensamente. Entonces, y fíjense, o sea, cómo destacan el tema de la ansiedad, o sea, los nuevos añadidos que pusieron, prácticamente es lo que estamos viviendo hoy día, con lo que está guerreando la gente, con lo que está luchando, y prácticamente es con la batalla de la mente, ya, porque de pronto a veces llega un momento donde el enemigo ya no sabe ni por dónde meterse y se mete por el área que tú menos esperas. Así que por eso tenemos que estar preparados en todo momento, preparar a tus hijos. Ahí le mandaba algo a Brilli, que es la profe de los niños, le mandaba un mensaje que decía: los que le enseñan a los niños están guerreando por estas generaciones. O sea, nosotros tenemos que guerrear por estas generaciones que vienen, porque lo que están viendo no es algo que de pronto sea muy bueno. No les pasa que todos los días, cuando tú vas a prender televisor, a ponerle cualquier muñequito a tu hijo, tienes que estar pilas para ver con qué es lo que vas a quitar, qué es lo que vas a poner, porque ya en YouTube todo lo que ellos ven ya es, Dios mío. Está potente. Y todo, es como todo. En esa guerra que entramos diariamente, o ellos vienen a donde ti, no, que este amiguito no es lo que ven, sino que es lo que escuchan en sus colegios. También lo que estamos viviendo nosotros en nuestro interior. Yo le decía a Mauro, o sea, a veces cuando uno se enferma, uno se siente demasiado vulnerable ante cualquier situación, ¿verdad? Y de pronto también el enemigo ha traído la enfermedad para hacernos sentir vulnerables y que no podemos avanzar, no podemos hacer las cosas. Y muchas veces, o sea, nos sentamos y uno dice, señores, o sea, uno quiere, pero no es fácil. O sea, no es fácil este caminar, o sea, no es fácil con las cosas que tenemos que luchar, pero en medio de esa lucha está el descanso, y nosotros tenemos que estar preparados como hijos, como padres, como familia, porque es que de lo que tú estás viviendo en tu casa, eso es lo que vamos a traer aquí, de lo que recibes aquí, esto es lo que vas a llevar en tu casa, porque la verdadera guerra está ahí, en esa convivencia diaria que tenemos con nuestras familias. Y ahí es donde vamos a tomar esas decisiones. Y bueno, y algo importante que mencionaba cuando leíamos lo del valle, pues, de la decisión, y es que la palabra siempre nos está recordando de que Jesús viene, de que el Hijo, el Mesías viene, porque eso está escrito, y desde el Antiguo al Nuevo siempre nos están como recordando eso, y que vienen buenos días para el pueblo de Israel, para su pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros enlazamos entonces esto cuando hablamos acerca del valle de la decisión, cuando llegue el día de Jehová, del juicio de Dios, con lo que nosotros estamos? Ay, espérense. No sé cómo se quita eso.
Lo pusiste a leer. No sé cómo lo quito. Espérate, mamá. Ya. Ya listo. La tecnología te atropella, Me pusiste atropella. a leer eso. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros enlazamos eso con el llamado que el Señor nos está haciendo hoy? ¿Cómo tú enlazas eso? Resulta que nosotros tenemos un llamado como hijos de Dios. Y lo primero, diga conmigo, lo primero de ese llamado es predicar esa misión. Hoy en día no es como en los tiempos del oscurantismo, en los tiempos de antes que cogían y te amenazaban diciéndote que te ibas a ir para el infierno. Que no, todavía es, te vas a ir para el infierno si no, o sea, ay Dios, la gente, como a veces hemos hecho todo el trabajo, o sea, que hemos visto lo que y nos invitan es a través del temor, y resulta que el Señor nos invita así. ¿Sí? O sea, el Señor no es el que te va a invitar con rejo encima. El Señor te va a invitar con lazos de amor, ¿ya? Con cuerdas humanas, de la forma en la que Él sabe. Amén. Que tú tengas el castigo o yo tengamos que tú o yo tengamos el castigo, ya eso es cuestión de consecuencias que estamos sufriendo. Pero lo primero de ese llamado es predicar y hacer la obra de Dios. Y eso está en los versículos que leímos ahorita en el 12 y el 14, ¿verdad? Echad la hoz que la mies está madura, ¿cierto? O sea, ya los campos están listos. Vayan, ¿cierto? Porque mucha es la maldad de ellos. ¿Y en qué otro pasaje de la Escritura está eso? En Mateo 24, ¿verdad? Y quiero hacer un énfasis muy importante en la palabra predicar. Descompongamos la palabra predicar en dos partes. De antes, y dicar es como decir, dictar, ¿cierto? Entonces, quiere decir que tú, si descompones esa palabra, tú dices antes de decir. La predicación no es esto que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos entregando un mensaje. La predicación es lo que tú haces antes de decir. Para tú poder compartir la palabra de Dios, tú tienes que ser antes de decir. O sea, tienes que tener esencia antes de compartir. Porque si tú compartes sin ser antes, lo que tú estás entregando es mentira, aunque sea verdad. Porque la gente no te va a creer. ¿Estamos de acuerdo? Ay, sí, es como yo decir, pero besen a su esposa, abrácenla, trátenla con cariño, y esta mujer allá enviándome porque yo no la trato bien. Y sale el otro que me conoce, ese pues, ni un dulce da. ¿Cierto? Díganme si estamos predicando así. Eso no es predicar. ¿Ok? Si tú quieres hablar de algo, tú tienes que tener autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y para la guerra se necesita autoridad. Para la guerra espiritual y para compartir el necesita autoridad. Entonces tú vas a hablar de Dios, tú tienes que tener autoridad. Tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Así que nosotros primero tenemos que ser para poder hacer. Amén. Esa es nuestra predicación, una predicación que sea con el ejemplo. Ahora nosotros vamos a anunciar que el Señor viene y resulta que la gente que nos ve dice, ese se va adelante primero para el infierno que yo. Ese se va para el infierno primero que yo. Ese ni allá, ustedes que suenan las trompetas y el muchacho se está yendo y está el amigo. Ya viste, te lo dije, y el amigo agarrando y va subiendo. A muchos nos va a pasar así, como dice en Mateo 24, que el uno será arrebatado y el otro quedará. Y predicar, diga conmigo, predicar. Solamente dos dijeron predicar. Diga, predicar. Eso es lo que hay que hacer. Predicar la palabra de Dios. Ser ejemplo. Amén.
Sí. Bueno, vamos al punto número 2. Vamos a Mateo 24, versículo 4. ¿Me ayudas leyéndolo, mi amor? Sí. Mateo 24, verso 4. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiré, y ¿hasta dónde? Ya. Solo el 4. Ah, bueno, ya. Entonces respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Van a venir personas a engañarnos. Van a venir personas a decirnos mentiras creyendo nosotros que son verdad. Van a venir personas diciéndonos cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Van a venir personas diciendo, ¿cuántos han escuchado cosas extrañas? ¿Cuántos han escuchado gente diciendo como cosas raras acerca de qué hacer, qué principios del reino, y resulta que nada de eso está en la escritura? Eso, lo que están vendiendo lo ven en el cielo. El metro cuadrado a $100, imagínate. Eso van duro para el infierno. Ellos están comprando a $100 parcela allá abajo. Ya tú compraste 2. No, y que se aceptan Bitcoin y todo. Mauro. Y hay algo importante, sí, porque de pronto, o sea, hay muchas creencias, obviamente, hoy en día, y yo creo que más, o sea, la gente está buscando en qué creer, o sea, en qué, o sea, a qué le voy a creer, y hay muchas cosas, y por eso, o sea, nosotros que creemos en Dios y que creemos en una palabra donde está todo escrito, por eso tenemos que pedir discernimiento al momento de leer, porque es que a veces uno lee, pero, o sea, nuestro entendimiento está tan nulo, pero de verdad cuando Dios quita esa venda de nosotros podemos ver con claridad lo que el Señor quiere hablarnos. Y por eso una de las cosas, cuando Mauro decía que Él nos llamó a predicar y a no dejarnos tampoco engañar, es a estar alertas y preparados para hacer el trabajo, así como los atalayas rodeaban las murallas para que el pueblo no fuera destruido, ¿verdad? Y avisaban, y eso tenemos que estar nosotros. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es un centinela. Ya es un centinela, alguien que está en un lugar alto, que va a ver y que va a verificar que si viene algo avisa. Ya, entonces eso es lo que hacen los atalayas. Tú y yo estamos llamados a ser atalayas. Dile al que tienes a tu lado, tú eres un atalaya. No te equivoques, tú eres un atalaya. Vamos rápidamente al versículo 10 al 12 de Mateo 24. Dice, muchos tropezarán, y aquí damos entrada al punto número 3. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas, miren, falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces miren lo que pasa aquí. Ustedes no se dan cuenta que cuando nosotros visitamos redes sociales por mucho tiempo, cuando salimos de eso, yo no sé si a mí es el único que me pasa, pero les voy a exponer mi caso. Cuando yo paso mucho tiempo en redes sociales, por decirle uno de los ejemplos, cuando he pasado mucho como viendo cosas, como que así sea lo que sea, así sea cosas de risa y lo que sea, de entretenimiento, sí, ahí, cuando salgo de ahí, me siento como extraño. ¿A usted no le va a pasar? Es una sensación como de vacío, que tú como que viste mucho y no te quedaste con nada. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos caído en el error de pensar que ese entretenimiento no nos está drenando. Y yo les voy a decir algo. Aquí yo sí les digo que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque el teléfono, ese aparatico que usamos a diario, e incluso la computadora, drena espiritualmente nuestra vida.
Y ustedes y yo tenemos que tener cuidado con eso. Y esto es un mensaje para aquellas personas que se quedan mucho tiempo mirando el celular y que yo era uno de esos. Yo ya ahorita muy poco, y cuando veo que ya estoy viendo como 3 minutos, paro y me voy para hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque eso te drena espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces, si usted hoy está escuchando esta palabra, este consejo, yo les digo, por favor, no malgasten su tiempo y su vida espiritual scrolleando en un celular. O sea, hoy imagínate, mira las batallas que tenemos ahora. Ahora tenemos que pelear con un aparatico ahí. O sea, esa es la pelea que tenemos ahora. ¿Ya? Todas esas cosas. Es como también cuando tú vienes y entras en una conversación extraña con gente que tú dices, pero esta conversación, cuando sales de esa conversación, sales drenado. Sales drenado, sales sin paz, sí, sales seco, sales vacío. Y ¿sabes qué? Eso es una forma en la que el enemigo, el adversario, Satanás, trabaja para secarte, para secar tu vida espiritual. Entonces ya tú dices, pero no tengo ni ganas de orar. ¿Pero por qué? Porque es que te estás drenando con otras cosas que te están secando, que no te dejan acercarte a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender el plan del maligno. Tenemos que entender. Y cuando empezamos este mensaje, esa era una de las primeras cosas que hablábamos. Ustedes y yo debemos mantener el fuego del amor de Dios encendido, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. No dejes que el amor que tienes en tu corazón hacia Dios se apague. Dile a que tienes a tu lado, no dejes que el amor del Señor se apague en tu corazón. Díselo con amor y no juzgándolo. Dile, no dejes que el amor, díselo con cariño, díselo así. Díselo, no dejes que el amor y el fuego del amor de Dios se apague en tu corazón. Y este capítulo donde Jesús habla de los anuncios antes del fin, o sea, de lo que va a venir, y son muchos, y nosotros leemos y volvemos a leer esta palabra y tú dices, Dios mío, todo lo que estamos viviendo, y cada vez lo estamos viviendo aún más, como más latente, más fuerte. Y aquí en el 8 dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Ya? Y de pronto, uno a veces se pregunta, pero Dios mío, Señor, ¿será que tú me mandaste a este mundo a sufrir de esta manera? Pero en medio de todo, Él trae paz a nuestros corazones, porque estamos haciendo lo correcto, estamos actuando en obediencia a Dios. Amén. Qué difícil es obedecer a Dios y lo que Él nos ha mandado a hacer, porque, o sea, cuando vemos, o sea, por la mínima puertica que tú tengas abierta, por ahí se te mete, o sea, tú dices, pero Dios mío, ¿y en qué momento fue esto? ¿En qué momento me sucedió a mí? Pero es así, por eso tenemos que estar alertas, atentos, ¿ya? Y por eso tenemos que estar unidos, porque cuando tú caigas y no puedas más, está tu amigo y tu hermano, o tu esposo, o tu esposa, o con el que estés viviendo, para levantarte, ¿verdad? Amén. Para decirte, estamos juntos en esto. Así es. No decaigas, porque no estamos solos en esto. Amén, así es. Amén. Dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Diga conmigo, el cielo y la tierra pasarán. Y dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Y esto es un llamado a permanecer con nuestra fe en la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra del Señor es atemporal. La palabra del Señor tú no la puedes encasillar, porque cuando el Señor te habla, Él viene y te da algo que tiene su esencia, y la esencia de Dios es la eternidad. Tú te das cuenta que el mensaje que le dio a un profeta hace miles de años es el mensaje que tú estás recibiendo, y es una palabra para ti.
Eso no fue para él solamente, eso fue para todo aquel que también ha escuchado y que esa palabra tenía un propósito para ese día, para la persona. Así como nosotros estamos leyendo y escudriñando la palabra hoy, Dios y su palabra no pasan, porque todo lo que viene de Dios tiene su naturaleza. Y si, por ejemplo, como hablábamos ahorita, si tú tienes en tu corazón el amor de Dios, entonces tú vas a permanecer, porque el amor de Dios es eterno, es como Él. Ahora nosotros tenemos que permanecer en la fe, en las palabras que Él nos ha dado. Si nosotros permanecemos en su palabra, si meditamos en ella de día y de noche, como dice el Salmo capítulo 1, entonces nosotros vamos a permanecer en pie. Porque la base de nuestra confianza son las palabras de Dios. Es lo que Él nos ha dicho. Amén. Si nosotros estamos aquí es por una palabra de Dios. Esa es la base de nuestra creencia, de nuestra fe. Y si nosotros no escuchamos al dador de esas palabras, entonces ¿cómo vamos a tener una fe fuerte, una fe grande, una fe que mueva montañas? Eso lo vamos a hacer buscando su palabra. Y el número 5, mi amor. Este me encanta y creo que muchos de nosotros de pronto nos vamos a identificar. Si no somos ese caso, nos vamos a identificar con ello en el versículo 37 y 39 de Mateo 24. Dice: mas como en los días de Noé. ¿Quién se acuerda de Noé? Cuando usted se acuerda de Noé, se acuerda del diluvio, ¿eh? Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿en los días qué? En los días previos, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose. Entró en el arca. Hasta ese día estuvieron haciendo eso. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida. Familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y más adelante, en el versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. No, el Señor no viene por ahora. El Señor no viene por ahora, dice él. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Nosotros no podemos tomar a la ligera la venida del Señor. Y por eso es que muchas personas dicen: no, yo me arrepiento después. Yo me arrepiento después. Ahora no es mi tiempo. Mentira. Tu tiempo es ahora. El tiempo de buscar a Dios es ahora. Diga conmigo: mi tiempo es ahora. No mañana, no pasado, no en un mes. Y a veces tú le preguntas a la gente: pero ven acá, pero ¿por qué no te bautizas? ¿Por qué no pones a servirle a Dios? ¿Por qué no? Es que siento que no es mi tiempo. Mentira. Estás aferrado a cosas de la carne. Estás aferrado a cosas del mundo. Y no te lo estoy diciendo como en chanza, te estoy diciendo la realidad de nuestro corazón, que muchas veces es así. A veces no queremos estar en las cosas de Dios porque tenemos coqueteo con la carne todavía, porque tenemos pegado el pecado todavía a nuestro corazón y a nuestra mente. Por eso y miren, los frutos, yo he visto personas aquí y en muchos lugares con las que hemos podido hablar, y tú le dices: no, pero ven, ¿para qué? Es que no me siento preparado todavía. Mira, ¿sabes cuál es el fruto que he visto? A ratico los veo perdidos. Los veo en fiesta, bebiendo, haciendo. ¿O no? ¿Cuántos han visto eso?
Y no te hablo para que te sientas juzgado, escúchame bien, sino para que sepas que hay que tomar una decisión, porque el reino de Dios no puede tomarlo a la ligera. Y si el Señor te llamó es para darte algo mejor. ¿Tú crees que eso que está en el mundo es mejor que lo que el Señor te va a dar a ti? Nunca jamás. La vida y la verdad que yo tengo en el Señor nunca va a ser reemplazada por algo que está en el mundo. Jamás. Y hay algo, o sea, me emociona, que cuando venimos a Dios, nosotros pensamos que Dios va a ser como por decirlo así, un param pam pam, ya, pero de verdad no, Dios, un baño de patacón. Un baño de patacón no, o sea, si tú vas a venir a Dios es porque Dios va a limpiar todo de adentro hacia afuera, y va a sacar toda el agua sucia que de pronto tenemos, todo lo que nos ha contaminado por tantos años. Y para muchos de pronto toma más tiempo que otros, porque son años, así como una persona lleva tantos años comiendo mal para engordar y se engorda, que de pronto cuando toma la decisión de bajar, no es que va a bajar en 3 días o en 2 meses. No es lo que nos pasó con Mati. Mati se nos enfermó del estómago. ¿Por qué? Porque diariamente le dábamos cosas que le hacían daño. Eso lo hicimos por varios años. Cuando quisimos tenía un problema, y para corregir ese problema no se podía corregir de un día para otro. ¿Ok? Los medicamentos que hacían, tratar de solucionarlo en el momento, pero eso es artificial. Eso esa no es la vía correcta. Entonces les digo esto porque así funciona el proceso. ¿Qué nos tocó hacer a nosotros? Tomar la decisión y comenzar a cambiar. ¿Qué les digo? Que fue fácil para nosotros cambiar nuestra manera de comer, porque tuvimos que cambiarla todos en la casa. ¿Fue fácil cambiar nuestra manera de comer? No. ¿Tuvimos que cambiarla? Sí. ¿Para Matías fue difícil? Sí. Pero ahora ya él está mejor. Él comía y al ratico tenía dolor de estómago. En un momento no comía, tenía dolor de estómago. Pero un dolor que se tiraba y lo arrastraba. Que lo inmovilizaba, lo incapacitaba. Entonces comenzamos a hacer las correcciones. ¿Y qué comenzó a pasar? Ya entonces en la comida no le dolía, le dolía un poquito. Y poco a poco, y en eso nos hemos tirado casi 2 años. 2 años. ¿Sí o no, familia? 2 años, porque todos como familia hemos sufrido eso, ¿verdad? Entonces 2 años nos tiramos para corregir algo que duró como 3 años formándose. Entonces cuando nosotros venimos al Señor, es lo que decía Meli, el Señor no te va a cambiar así, rácata. Eso es un proceso, pero tú tienes que estar dispuesto en el proceso, papá. Exacto, y para no alentar el proceso, claro, porque es que retrocedemos una y otra vez retrocedemos y nunca pues avanzamos, pero los que hemos confiado de verdad y los que de verdad nos apasionamos, porque esto es pasión, hermanos. Vivir a Dios es pasión, porque estás creyendo en alguien que no lo estás viendo, estás creyendo en alguien que va más allá de tu humanidad. Pero cuando nos apasionamos por lo que hemos creído, lo que hemos decidido creer y que de verdad lo podemos ver en todos los detalles. Yo creo que cuando mi papá hablaba el fin de semana pasado y daba el testimonio de su padre, y yo en ese momento recordaba tantas cosas, y en mi vida yo lo he podido ver en cada mínimo detalle, y sé que Dios está armando un rompecabezas perfecto para nuestra vida, pero ese rompecabezas requiere un tiempo para que nosotros aprendamos, y que en el momento en que Dios te dé lo que tú deseas conseguir, lo valores y digas, de verdad, Señor, hoy lo recibo, pero con conocimiento. Hoy lo recibo seguro de que esto que tú me has entregado no lo voy a utilizar de una mala manera.
hoy lo recibo sabiendo que mi corazón no se va a llenar de altivez, de orgullo. Hoy lo recibo sabiendo de que la bendición que tú tienes para mí va a ser para las otras personas y en generación en generación. Entonces vamos a prepararnos. Ya para terminar, ya estamos por terminar. Todavía falta. Bueno, todavía falta. Mentira. No, pero sí. Ya cuando, regresando al libro de Joel, ya en la última parte sí, el 20, sí, dice, en el libro de Joel, que creo que es 3:20, dice, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Amén. Muchos de pronto ya estemos limpios, pero hay muchos más de nuestras generaciones que serán limpiados. Amén. Y vamos a llegar limpios. Esa suciedad se va a ir de tu casa, de tu vida, de tus hijos. Esas maldiciones generacionales que tú dices, pero es impresionante cómo en una familia se repite la misma historia, donde a la abuela la dejó el esposo, a la hija, después a la nieta. Hemos visto ese tipo de historias porque se repiten. Y a veces no somos conscientes de esas cosas, pero tú y yo estamos aquí para romper todas esas cosas, porque esa venida del Señor va a traer gozo a nosotros en medio de todo, y todo está revuelto, y aunque todo se revuelva, tú mantente firme, porque yo podía, esta semana, yo hubiese podido decir, ¿saben qué? Me siento tan cansada que voy a dejar, me siento tan mal físicamente, voy a dejar la iglesia, no voy a ir a la iglesia el domingo. Yo hubiese podido decir eso, pero no, porque contra lo que yo sentía, contra mi humanidad, porque han sido fines de semana tras otros que Meli me dice, todos los lunes me dice que tiene algo nuevo, y ha sido así, y son ataques y más ataques, pero aquí estamos firmes predicando la palabra de Dios, porque yo sé que esto no es un juego, no es un juego, y tenemos que tomarlo en serio, por tus hijos, por tu familia, por lo que queremos para nuestro futuro. Entonces, perdónenos que de pronto la palabra haya sido así, porque a veces de pronto la palabra de pronto queremos que sea un alivio pero tenemos que saber la verdad. Y si estamos aquí, este es el momento, ¿ya? Este es el momento para poder recibir, eso que Dios quiere darnos, pero tenemos que estar preparados para eso. No creas de parampam en parampam. Eso no es así. Dios es un Dios real. Y a veces, tú no te das cuenta que cuando, ser limpio es incómodo, limpiarte es incómodo muchas veces. Ser limpiado es incómodo. Esos procesos de limpieza, esos procesos de sanidad, esos procesos de purificación no son tan cómodos. Si tú vienes y estás bien sucio, tú no te vas a echar el agua solamente, te tienes que echar jabón y coger el estropajo y darle, ¿sí o no? Para que quede bien limpio y que la piel te quede 1A, ¿cierto? Pero el estropajo duele. A mí particularmente me mata, a Melissa le encanta, pero es un reflejo práctico de que la limpieza de Dios necesita un proceso, necesita un trabajo. Entonces, ¿qué papel entonces juega la familia en todo esto que nosotros hemos dicho ahorita? La importancia de la familia en este llamado es que se constituye a ti. Si tú vas afuera y hablas con gentes y multitudes, pero tienes tu hogar sin raíces en Dios. Pero esto no es trabajo de una sola persona en la casa. Esto es trabajo de los dos. Esto es trabajo de la mujer
del hombre. Si los niños están pequeños, pues no es su trabajo, pero es hacer un trabajo también. Entonces, nosotros jugamos un papel muy importante en toda esta comisión, en todo este trabajo, en todo este llamado. Y ustedes toditos están llamados. Amén. Ustedes toditos están llamados. Ahora, tú estás llamado, pero quieres hacerte un escogido. Estar llamado no significa haber sido escogido, ojo. Todos están escuchando la palabra de Dios hoy. La gente que está ahí conectada en YouTube está escuchando la palabra de Dios hoy. Pero ¿cuántos vamos a pasar de ese llamado a ser elegidos, a ser escogidos? Entonces nosotros tenemos que también tomar la decisión, porque un pacto tiene dos partes. Y el hecho que Dios te llame es la parte de Dios. De ese pacto es la parte de Dios. Ese no, mi trabajo fue llamarte. Mauro, yo te llamé. No, que tú no, yo te llamé. ¿Te acuerdas del domingo ese que estaba predicando? Yo te llamé. No, pero es que yo que... No, yo hice mi parte. Ahora, ¿dónde está la otra parte de ese pacto? ¿Dónde está la otra parte de ese compromiso? Tuya y mía. Eso es lo que va a convertirnos en escogidos, que tú y yo tomemos la decisión de buscar a Dios. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? Amén. No, pero levante esa mano que tengan miedo, Señor. Ayúdame a tomar esa decisión. Amén. Y quiero recordarles ya para terminar una palabra en Apocalipsis 2, el verso 3, y dice, porque de pronto a veces ya estamos en esto y en el mismo río que Dios donde Dios nos ha metido, nos desviamos, nos olvidamos o no recordamos de dónde Él nos ha sacado, ¿verdad? Y es siempre que tú estés en tu caminar con Dios, siempre recuerda de dónde Dios te sacó. No lo olvides. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. Entonces vamos a arrepentirnos de corazón, familia. De verdad, no olvidemos ese primer amor, cuando de verdad decidimos, cuando Dios tocó nuestro corazón, y que ese amor no se vaya.